Amigos, gracias por estar de nueva cuenta en mi canal de YouTube y ahora para platicarles un poco sobre lo que debe ser la educación en un país para el respeto hacia los demás, porque creo que Alemania está poniendo un ejemplo a nivel mundial. Todos conocemos las imágenes tan terribles que surgieron cuando termina la Segunda Guerra Mundial y aparecen los campos de concentración en donde tuvieron prisioneros y mataron a muchos judíos y gente de raza negra, gitanos, etc. Pero fueron millones de judíos los que murieron ahí. Y ahora, en las primeras décadas, según nos cuenta Wolf Kaiser, un pedagogo alemán, las primeras décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, eh, en Alemania se atribuía esta situación al régimen nazi, a los nazis, y pues lo hacían a un lado. Sin embargo, con posterioridad vino presentándose en el sistema educativo alemán la idea de que debía concientizarse a las nuevas generaciones sobre lo que había pasado en Alemania, y así surgió que en las clases de historia se empezó a enseñar sobre el Holocausto con una óptica muy especial, porque lo primero que se quería era que los alumnos reflexionasen sobre lo que había sucedido y a través de esa reflexión llegasen a un compromiso individual con el hecho de que no se volviera a repetir lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Evitar un complejo de culpa, sino simplemente conocer la realidad y el daño que ésta causó. Pero también se busca en el sistema educativo evitar la empatía hacia aquellos que tuvieron el poder e hicieron el daño. Y esto lo han logrado a través de crear empatía sobre la gente valiente alemana que ayudó en su momento a los judíos que eran perseguidos en aquella Alemania nazi. Pero ahora traslademos esto a nuestra realidad en México. Nosotros hemos tenido un trato terrible hacia los pueblos indígenas desde la colonia y no hacemos nada por esto. Es más, lo solayamos. Hacemos a un lado, esto no está pasando, esto no sucede, cuando debemos tener empatía hacia quienes habitaron en primer término estos territorios antes de que llegaran nuestros antepasados y se creara el mestizaje. Y en los Estados Unidos, pues ahí tienen dos elementos terribles. El primero fue la extinción de los pueblos autóctonos y el segundo fue la esclavitud que se dio en ese país. Y vamos a hablar del país libre, ¿no? De 1781 a 1866, que terminó la guerra de secesión, pero que en realidad no se acabaron. Durante esos años, millones de personas fueron llevadas en forma obligada, hacia el territorio de los Estados Unidos y se les obligó a trabajar como esclavos, porque no hay otra forma de decirlo. Y hay un fenómeno especial que se dio aquí, que durante este tiempo empezó la revolución industrial, y la revolución industrial empezó precisamente con las telas, con los telares, y las fábricas necesitaban de algodón. Entonces, lo que había sido una esclavitud que se dedicaba un poco al cultivo del tabaco y otros cultivos, de repente se volvió en un fenómeno de producción de algodón tremendo en los Estados Unidos, que requirió mayor mano de obra y por consecuencia mayor esclavitud y sistemas más rígidos respecto de la esclavitud. Pero esto trajo una gran riqueza a Estados Unidos. Estados Unidos fue un país en donde esa riqueza que brotó de lo que se llamaba el oro blanco no solo se quedó en el sur, también llegó al norte de Estados Unidos y el norte se industrializó. Y de hecho el norte vendía al sur cuestiones para el trato de la esclavitud, como cadenas, como grilletes, etc. Y se creó una industria basada también en la riqueza
del oro blanco. Pero ¿qué sucede en la educación de Estados Unidos? Pues que simplemente también los soslayan. Los soslayan, y aquí vale la pena tomar en consideración un libro de Edward Baptist que se llama La mitad nunca se ha contado, y que habla sobre todo este fenómeno de la esclavitud que se ciega ante Estados Unidos. Creo que es importante que en países como México y como Estados Unidos nos demos cuenta, seamos conscientes de nuestra deuda histórica y formemos a las nuevas juventudes para que ellos a su vez conozcan lo que sucedió y no se repitan las terribles situaciones que se han dado en el pasado. Les agradezco su atención, los invito a visitar mi blog en www.oscarmuyercril.com y a leer mis artículos en los periódicos Hoy de Chicago, en el periódico El Hispano de la ciudad de Dallas y en el Heraldo de Chihuahua. Muchas gracias.